¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica de la Ciudad de México, medicinabiológica.com.mx. Hoy quiero hablar un tema muy controvertido, el infarto. Vamos a hablarlo según la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Él le llama infarto enfermedad del alma. Según recordemos que el infarto se desarrolla supuestamente en la alopatía por varias cuestiones. Le han achacado a los nervios, le han achacado al exceso de peso, le han achacado al colesterol en el cual se tapan las arterias, se obstruye una arteria y se infarta. Primero vamos a hablar de unos experimentos de que se han tomado perros, se les ha abierto el tórax y se ha cortado una vena coronaria. Se cierra el perro y no se infarta. Posteriormente, después de algún tiempo, se formaron colaterales. O sea, si una coronaria se obstruyó, se forman coronarias como, no coronarias, sino colaterales como bypass. En una segunda operación al perro se le corta una segunda coronaria y no pasa nada, no se infarta el perro. Se vuelve a cerrar, se vuelve a formar colaterales en el corazón, como si se corta una calle, pues los coches circulan por otro lado. Aquí se van formando como nuevas calles, nuevas vías. Y inclusive se ha hecho una tercera operación al perro, se han cortado la tercer coronaria, la última, y no se ha infartado el perro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el cuerpo se va acostumbrando a hacer vías alternas de circulación hacia el corazón. Muchos médicos nos han preguntado por qué es más frecuente el infarto en los hombres que en las mujeres. Lo que pasa que el controlador cerebral del corazón se encuentra en el lado derecho. El hombre y la mujer funcionan con los dos cerebros, pero los hombres derechos se enferman de los controladores cerebrales derechos, las mujeres del lado izquierdo. Por eso los hombres se enferman de las arterias y las mujeres de las venas. Recordaremos que en los zurdos, o hombres o mujeres, es al revés, pero el porcentaje de zurdos es menor. Entonces al hombre le dan infartos y a la mujer le dan problemas venosos, hemorroides, varices, etc. ¿Por qué a una mujer le da un infarto cuando ya llegó a la menopausia? Porque eso tiene que ver con las hormonas, en el cual ya pasa al lóbulo masculino del lado derecho. Cuando una mujer toma anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero ya vamos a ver el mecanismo de acción del infarto. Muchas personas piensan que de repente va una persona en la calle, se muere y dicen, le dio un infarto. No es cierto, o no probablemente eso, le dio un paro cardíaco, que es muy diferente al infarto. Entonces decíamos que el controlador, lo vamos a ver en un dibujo, el controlador cerebral del corazón se encuentra del lado derecho, del lado masculino. Recordemos que las vías cerebrales se cruzan, el corazón está del lado izquierdo. Por cierto, antes de que se me olvide, cuando haya un infartado, inmediatamente lo que se tiene que hacer, que ya lo hablamos en otro video, es ponerlo en reposo, podemos darle algunos medicamentos, oxígeno, etc. Pero no se les olvide esto, póngale una bolsa de hielo en esta parte, en la parte temporal derecha, arriba de la oreja, una bolsa de hielo o hielo directo para desinflamar el foco de Hammer. Ya hablaremos todo esto. Bueno, el doctor Hammer nos explica muy bien que el programador de los conflictos emocionales que afectan al cuerpo es la psique. La psique programa a la computadora llamada cerebro, y el cerebro, donde están los controladores, afectan al cuerpo, de tal manera que toda enfermedad
que el doctor Hammer llama cancerosa en el corazón, que no se producen cáncer porque las células no se reproducen, él las cataloga en lugar de cáncer de corazón, infarto de corazón, que tiene el mismo proceso biológico, porque el infarto es una enfermedad, como todas, biológicas, que vienen por conflictos emocionales. Vamos a empezar a explicar el conflicto de territorio. El conflicto de territorio consiste en lo siguiente. Primero vamos a verlos en los animales. Un ciervo, un venado, pues tiene una pérdida de territorio. El ciervo tiene sus hembras, su territorio, su alimento, sus hijos ciervos. Cuando tiene un conflicto, por ejemplo, llega otro ciervo a invadir el territorio y es expulsado, va a caer en un conflicto. Perdió a sus hembras, el territorio, la comida, sus crías. Entonces, al entrar en un conflicto biológico, en el cerebro se empieza a dar una orden al corazón para que las coronarias se empiecen a ulcerar, con un propósito: ensanchar las coronarias para que circule más oxígeno, para que tenga más fuerza el corazón, para recuperar el territorio. ¿Y qué es lo que sucede? Se forma esa úlcera, se amplía la arteria coronaria y entonces ya está listo el ciervo para recuperar el territorio, para expulsar al ciervo intruso. Entonces vamos a suponer que lo logra expulsar, recupera su territorio, y cuando ya recuperó su territorio, después de cierto tiempo que luego vamos a explicar, le da un infarto. ¿Por qué? Porque ya resolvió su conflicto territorial, las arterias coronarias empiezan a formar una cicatrización en el endotelio de las coronarias y se forma una especie de costra, y esto provoca un desprendimiento y un infarto. Siempre el infarto da en la solución del conflicto. Ahora vamos a hablar de los seres humanos. Un conflicto de territorio que dura más de 2 a 3 meses, en la recuperación va a producirse un infarto cardíaco al miocardio. ¿Qué sucede? El hombre pierde su trabajo, pierde su casa, pierde a su pareja, pierde su dinero. Para el inconsciente, para la computadora, es una pérdida de territorio, que si él es la forma en que él lo vive, porque puede perder su territorio de una pareja y encontrar otra pareja, y no fue conflicto. Hay personas que se divorcian y hacen fiestas, y hay personas que se suicidan cuando se divorcian. Hay que ver cómo vivió el conflicto el paciente. Entonces, cuando dura más de 2 o 3 meses, el hombre trata de recuperar su territorio, o la mujer ya en la menopausia, o la que toma anticonceptivos, etc. Entonces se empieza a formar esa ulceración en las coronarias de esta persona que está en conflicto. Recordemos que hay 2 fases que ahorita las vamos a recordar: la fase activa del conflicto, donde está en simpaticotonía, y la fase vagotónica, donde el paciente ya recupera su territorio. Entonces, cuando recupera su territorio, por ejemplo, se separa de su pareja y empieza a entrar en conflicto, vuelve otra vez a recuperar a su pareja, o su dinero, o su trabajo, o su economía, o su casa, o lo que sea, y entonces ya resolvió el conflicto, se recupera esa úlcera, se hace una costra, y entonces se emboliza. Eso de que me saqué de lotería, un infarto, le pasó algo a mi hijo, un infarto, no es cierto. El infarto viene en la solución del conflicto. Es muy importante mencionar que el doctor Hammer dice que después
de 9 meses de estar en conflicto, en la recuperación del conflicto va a venir el infarto. Pero si duró más de 9 meses, el conflicto seguro va a causar la muerte. A menos de que se hagan medidas médicas, lo del hielo y oxígeno y medicamentos, o medicamentos como la terapia neural, que es excelente. Por cierto, la procaína en la terapia neural tiene muchas cualidades: antiinflamatorio, antiarrítmico, vasodilatador, una especie de antihistamínico, repolarizador celular, hace un reseteo del sistema nervioso neurovegetativo, es analgésico, aunque es un anestésico local, pero da muy buenos resultados cuando hay un infarto. Vamos a ver entonces las gráficas de dónde y cómo se produce un infarto. Pues decíamos que en el cerebro, en la parte de la cabeza, se encuentra la psique, que es el que programa al cerebro, de tal manera que aquí están los controladores cerebrales. O sea, esta es la psique, que produce un conflicto que va a activar un programa cerebral y va a afectar a los órganos. En este caso estamos hablando del infarto del miocardio. Aquí vemos una gráfica donde está la simpaticotonía, que es el día y la noche. Tenemos una fase más simpática, más activa, y una fase más tranquila, la vagotonía. Entonces, cuando hay un conflicto, por ejemplo, la pérdida de un hijo, un secuestro, la pérdida económica, la pérdida de territorio, que es lo que estamos hablando, etcétera, va a haber una simpaticotonía, o sea, la fase activa se va a activar acá, se va a formar un foco de Hammer en el cerebro, y la duración que tuvo esto pueden ser días, semanas o meses. La fase de recuperación va a ser igual, idéntica. Si aquí duró 3 meses, aquí va a durar 3 meses. En el cerebro, el foco de Hammer, que ya lo hemos visto, que es el controlador del cerebro, en el caso del corazón está en el temporal derecho, arriba de la oreja, del lado derecho. El foco de Hammer va a haber una fase exudativa y una fase reconstitutiva de ese foco de Hammer que está en el cerebro. Va a entrar en una fase vagotónica muy fuerte, y en este momento, a la mitad del tiempo entre la fase exudativa y cicatrizal, aquí es donde va a venir el infarto. Si el paciente se recupera, pues vuelve a entrar en fase diurna, nocturna, normal. Aquí vemos otra gráfica muy parecida, donde vemos el tronco cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral, de tal manera que aquí están los órganos reptilianos, o los controladores reptilianos, las capas de protección y toda la parte territorial. Entonces, esto es parecido. En este momento es donde da el infarto del miocardio. Entonces, aquí tenemos una gráfica. Del lado derecho, pues vemos que está la parte masculina, los controladores masculinos. Aquí se produce la testosterona, está en esta área la fase de depresión, y aquí la fase maníaca. Cuando un hombre tiene un conflicto territorial, pasa a la parte femenina. Eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y si una mujer que controla la parte izquierda, siempre recuerden, si es de diestra, porque en los zurdos es al revés, están los estrógenos y progesterona. Cuando tiene un conflicto, pasa al lado femenino. La mujer, cuando pasa al lado masculino, se deprime, y el hombre se pone maníaco, eufórico. Cuando hay dos conflictos, por ejemplo, la pérdida territorial de la casa y la pérdida de la pareja, el paciente va a entrar en una esquizofrenia, en una constelación esquizofrénica, psicosis, maníaco depresivo. Ya algún día hablaremos de las enfermedades psiquiátricas. Bueno, este es un dibujo de la corteza cerebral. Aquí está el área del miedo, el área del conflicto sexual, el área de integridad,
y el área del territorio. ¿Sí? Aquí es un resumen del territorio masculino y el territorio femenino. Esto está en alemán. Aquí tenemos otras dibujo. Aquí vemos que el hombre controla las arterias y aquí las venas coronarias. O sea, biológicamente somos el hombre y la mujer diferentes. Entonces aquí está un esquema, un dibujo de la corteza cerebral. Aquí repetimos que del lado derecho está la parte masculina y del lado izquierdo la parte femenina. Aquí está el controlador del corazón. Cuando un hombre tiene un conflicto va a tener bradicardia, y cuando una mujer tiene un conflicto va a tener taquicardia. Cuando un hombre tiene taquicardia es porque es zurdo o pasó al lóbulo femenino, o cuando una mujer tiene bradicardia pasó al lóbulo masculino o es zurda. De tal manera que aquí arriba de la oreja es donde está el controlador del corazón. Aquí es donde tenemos que poner el hielo cuando hay una persona con un probable infarto o infarto, ¿no? Lo que sería conveniente, porque el paciente puede tener muchos conflictos, es poner hielo en toda la cabeza, en la parte de la nuca, en la parte derecha o izquierda, en la parte de arriba, pero básicamente ahí. Aquí nos habla de pérdida de territorio, ¿sí? Ya luego hablaremos de cada uno de los órganos, porque el doctor Hammer de la Nueva Medicina Germánica nos habla de todas y cada una de las enfermedades, cómo se producen. Recuerden que siempre que se resuelve el conflicto, se cura la enfermedad, pero hay que tener mucho cuidado en la crisis curativa, que es donde viene el infarto, el asma, etcétera. Por eso hay que manejarlo médicamente. En mi caso, yo soy médico, estudié en la Universidad de La Salle, pero yo los manejo con medicina natural, aunque sea de emergencia. Llega un paciente asmático, infartado, y yo lo primero que le hago es terapia neural, lo meto a la cámara hiperbárica, le doy homeopatía, herbolaria. Ya hemos platicado que hay que mantenerlo tranquilo. Le puedo dar algo de alopatía, un tranquilizante, un sedante para que se duerma, llamar a los familiares, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer todas las medidas, pero no mandarlo en ambulancia, estresado, con tráfico, con médicos, haciéndole electrocardiogramas. El paciente se va a estresar más y va a provocar mayor contracción de las arterias del corazón, y el daño va a ser muchísimo más grande, ¿no? Claro, si no hay oportunidad de saber todo esto y de saber cómo manejarlo, pues lo mandamos pero de inmediato al hospital, ¿no? Pero ya sabiendo, por lo menos ponerle hielo en esa parte para que el edema cerebral del foco de Hammer que se encuentra en el cerebro se desinflame y no haya mayores lesiones o mayor lesión. Muchas veces esto ha salvado la vida. Muy bien, amigos, les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. Espero les haya gustado este video. Medicinabiológica.com.mx. Nos vemos en el siguiente video.